Dígale al Señor: Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Le damos lectura? ¿Sí? Si no la encontró todavía, mire acá. Hasta en la NBI. ¿La podemos poner en la Reina Valera, pastor, por favor, ¿no? Así no creamos conflicto. Sí, ahí sí, ya. Bien, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿No le da gracias al Señor por eso? Que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, guarde esa palabra en su corazón, como propiciación por medio, mira, ¿por medio de qué? No solamente de la fe, sino de la fe en su sangre. ¿Cuántos tienen fe en su sangre? Quiero hablar de eso hoy, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, aleluya. Puede tomar su asiento, por favor, y damos gracias al Señor. Mire, levante su mano al cielo mientras usted se acomoda ahí. Levante su mano al cielo y dígale: gracias te doy, Señor, por tu sangre preciosa. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su sangre preciosa? Amén. ¿Nota lo que dice acá? Mediante la fe en su sangre. ¿Cuántos tienen fe en la sangre de Jesús? Mira, los antiguos tenían una expresión automática, ¿sí o no? Y era: cualquier cosa, cúbrenos con tu sangre, Señor. Creo que necesitamos volver a eso. ¿Están acá? Ya, dígale que está a su lado: no me distraigas, por favor. Y si tiene que decirme algo, cuando termine el culto, conversamos. La sangre de Cristo es poderosa. Amén. Yo tengo esto en el cuaderno, así que no lo puedo agrandar como el tablet, por eso traje los lentes. Mira, acá en este pasaje vemos la razón por qué Jesús debía encarnarse. ¿Sabes cuál es la razón por la que Jesús debía encarnarse? La sangre. Por la sangre. El otro día estábamos hablando, no me acuerdo con quién, pero con los pastores de tal, que hay en la iglesia, con los pastores de la red. Y todavía hay algunos que todavía quieren hacerse un poco los pillines con esto, ¿cierto? No podemos comer sangre, o sea que no podemos comer prieta. Pégale un codazo que está a su lado y que no te quieras pasar de listo. Porque es una de las 4 prohibiciones que nosotros tenemos, no comer la sangre. Entonces, mira, yo pregunté: ¿por qué no debemos? Porque podemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿A cuánto les gustan las prietas? Voy a generar apetito hoy día aquí. ¿A cuánto les gustan las prietas? ¡Ay, Señor! ¿Y el ñache y todo eso? ¿Le gusta a usted o no? Ya. Pero mira, ¿sabes por la única razón que nosotros no debemos? Porque podemos, ¿cierto? Porque hay muchos que comen sangre todavía. Pero la única razón, aunque se hizo un concilio, y eso está en el capítulo 15 de Hechos, no voy a hablar de eso, pero se hizo un concilio porque la iglesia de aquel entonces estaba, la iglesia y digamos todos los que estaban saliendo del judaísmo,
Y los que estaban viniendo de los gentiles a la fe de Cristo estaban queriendo imponerles todos los rudimentos de la ley. Y entre ellos muchas cosas de esta. Entonces se tuvo que hacer un concilio, y fue el concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15, usted lo puede leer en casa, y donde oraron al Señor y todos expusieron, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo en aquel entonces, y se llegó a una conclusión, y la conclusión fue esta. Dijeron ellos, los apóstoles, porque nos ha parecido bien, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo primero y a nosotros no imponeros más que estas cosas. ¿Cuáles cosas? Primero, que obtengáis de animales sacrificados a los ídolos, que obtengáis de animales ahogados por el mismo tema de la sangre, de fornicación y de qué más, y de comer sangre. 4 cosas. Nosotros no tenemos prohibición de tomar vino, pero la Biblia nos dice no mire el vino cuando sonrojea, porque cuando tú te embriagas, tus sentidos se embotan y ya no eres sabio. Es un consejo, no tenemos la prohibición. Amén. ¿Sí? No me quiero meter para allá, pero no voy a salir usted después diciendo que el pastor dijo que se podía tomar. No, pero lo vamos a conversar otro día. ¿Sí? Pero no tenemos la prohibición, solamente tenemos estas 4 prohibiciones, entre ellas la sangre. ¿Y sabes por qué? Pregunté yo, ¿por qué no podemos comer sangre? La única razón por la que Dios nos prohíbe comer sangre no es porque en la sangre está la vida del hombre, y eso es verdad, en la sangre está la vida del hombre. Dios se lo dijo a Moisés hace 4000 años atrás, y hoy en día la ciencia está descubriendo que todo está en la sangre, ¿sí? Pero la razón no es esa. La razón es porque el Señor puso la sangre en el cuerpo del hombre y de los animales para la expiación del hombre. Entonces mira, acá cuando hablamos de la fe en la sangre de Jesús, acá vemos la razón de por qué Jesús tuvo que encarnarse. Y la razón es por la sangre. Amén. Por la sangre. La sangre es el objetivo del plan de Dios. Amén. Y la sangre fue la que hizo la diferencia en Egipto, ¿recuerda? Amén. ¿Cómo hizo la diferencia en Egipto? Por eso Pablo dice, la fe en su sangre. ¿Cómo fue que marcó la diferencia? Es que los hebreos tenían que matar un cordero y todas las especificaciones que Dios le dio, cordero de 1 año, sin defecto, y con la sangre marcar los dinteles de las puertas, ¿sí? Entonces cuando iba a pasar el ángel de la muerte o el heridor, y tomaría, porque él vino por la vida de los primogénitos, ¿recuerda? Por los primogénitos de los hombres y por los primogénitos de los animales. Así que en las casas de los hebreos, ¿qué estaba marcado? Los dinteles, la puerta, con sangre. Entonces cuando el heridor pasara, vería la sangre y no tomaría la vida de ese primogénito. ¿Entiende? ¿Qué pasaba si un hebreo que no fuera primogénito estaba fuera de la casa? ¿Moría? No. No, ¿sabe por qué? Porque el ángel de la muerte vino por los primogénitos exclusivamente. Si el primogénito estaba fuera, entonces moriría, pero todo Israel estaba bajo la sangre. Amén. Todo Israel. Pero el ángel de la muerte tomaría solamente la vida de los primogénitos. Y en Egipto tomó la vida de los primogénitos, ¿sí o no? Pero los demás no, porque él no vendría por nadie más que no fuera el primogénito de los hombres y de los animales. Amén. Por eso Pablo habla de la fe en su sangre. Fue la sangre la que marcó la diferencia. Ahora mira, la encarnación es el acto necesario para la redención de Cristo. Por eso hay un poder redentor en la sangre. Nos redime. Amén. Redimir es rescatar por medio de un precio. Eso es redimir. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó? Su sangre. Y nos
redimió. Dice una alabanza: no con oro ni con plata, mas con su sangre preciosa. Amén. La sangre tiene un poder redentor. Amén. Y esa redención le costó un alto precio a Cristo. Ahora, Pablo habla de que es la sangre de su cruz. No es que Cristo en algún momento se cortó un dedo y le salió sangre por esa sangre. No. Es la sangre de su cruz la que nos redime, la que nos rescató, la que hace expiación por nuestros pecados. Quizás en la vida de Cristo, desde su niñez hasta la cruz, Él sufrió mucha pérdida de sangre en corte y distintas situaciones como toda persona. Pero no era esa sangre, sino la sangre de su cruz. Amén, la que nos redime. Amén. También la sangre tiene un poder purificador. Amén. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos completamente. ¿No le da gracias al Señor por eso? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por la sangre de Cristo? Claro, la sangre tiene un poder purificador. Así que es con su sangre y por su sangre. Amén. Y es la sangre la que nos da el poder para entrar al cielo. Antes tú y yo teníamos el acceso cerrado para llegar al trono del Padre. Pero hoy en día tenemos el camino abierto. Por eso Hebreos 4:16, pastor, ¿lo puedes colocar por favor? Hebreos 4:16 dice algo sumamente importante, y es que nosotros debemos de entender esto. Vamos a ver algo al final que es sumamente importante. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué Pablo puede decir ahora acerquémonos confiadamente? ¿O por qué Pablo dice esto? Porque desde Cristo hacia atrás nadie podía entrar al trono de la gracia. Vamos a ver qué es lo que es el trono de la gracia. Pero nadie podía entrar libremente. Solamente el sumo sacerdote, una vez por año, podía entrar al trono de la gracia, ¿verdad? En el día de la expiación. Pero hoy, después de Cristo, dice el apóstol Pablo, todos los hijos del Señor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque allí alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Así que la sangre, el poder de la sangre abrió el camino para nosotros. No le da gracias al Señor, yo los veo muy distraídos a ustedes, pero es la sangre preciosa que nos da el poder para entrar hasta el trono del Padre, a donde Él está gobernando. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 12. Usted sabe que en el libro de Hebreos es donde el apóstol Pablo hace una comparación. Todo el libro de Hebreos es una comparación de los dos pactos, ¿sí? Pablo compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, compara a los antiguos ministradores con los nuevos ministradores, compara la ley y todo lo que se hace, el tabernáculo, y hoy lo que hacemos nosotros como ministros del Señor. Así que es una comparación de todo esto. Mira lo que dice. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, el trono de la gracia, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Pregunto: ¿Jesús como Dios necesita algo para entrar en el cielo? ¿Jesús como Dios necesita algo para entrar en el cielo? No. Pero Jesús como hombre, sí, necesita su sangre. Amén.
su sangre. Amén. Como hombre sí necesita de la sangre. Él no puede entrar sin sangre. Amén. Mira lo que dice el verso 7, Pastor Brando, si lo puedes colocar ahí, del mismo capítulo, verso 7. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez por año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que ningún hombre puede entrar sin sangre. Y Jesús como hombre no podía entrar sin sangre. Por eso, ¿recuerdas cuando resucitó? Y usted sabe que estaban las mujeres, fueron las primeras, ¿cierto? Siempre me meto en estos líos yo. ¿Quién dijo amén? Entonces María fue a tocarlo, ¿recuerda? Cuando él resucitó, la tumba estaba vacía y Jesús le apareció a las mujeres y María fue a abrazarlo y le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Cuál es la razón por la que él no dejó que María lo tocara? Porque aún Jesús no había ofrecido su sangre. Mira, aquí hay dos cosas. Hay tres altares. El altar de sacrificio que estaba fuera del, propiamente tal, del tabernáculo, aunque todo lo encierra el tabernáculo, pero en el atrio estaba el altar de sacrificio. Luego dentro, en el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y en lo más profundo, en el lugar santísimo, como dice acá, estaba el arca del pacto y estaba el propiciatorio. El propiciatorio era una plancha gruesa de oro macizo y que sobre esa placa estaban dos querubines, los que cuidaban la gloria de Dios. Eso es lo que quería que me buscaran. Bueno, ¿sabes cuál es el propiciatorio? Yo soy un poquito chico, pero esa plancha donde están arriba los querubines, ¿sí? Me la pusieron alta. ¿Ah? ¿Me veo chiquitito? Sí. Bueno, esa planchuela donde están los querubines postrados allí, eso es el propiciatorio y ese es el tercer altar. Ahora, piense esto. En el lugar, en el atrio donde estaba el altar de sacrificio, allí morían los animales, los sacrificaban y tomaban la sangre de ellos y una parte de la sangre la tiraban a los pies, la rociaban a los pies del altar. Pero luego el sumo sacerdote tomaba el resto de la sangre y con esa sangre entraba y untaba en el propiciatorio. Ahí no era sangre derramada, ahí era sangre ofrecida. Entonces tenemos la sangre de dos instancias, en el altar de sacrificio, la sangre derramada y en el propiciatorio, la sangre ofrecida. Amén. En la sangre derramada en el altar de sacrificio representa la cruz de Cristo, donde Él sufrió y derramó su sangre por nosotros. Amén. Así que cuando Él murió en la cruz y luego al tercer día resucitó, Él todavía no subía a ofrecer la sangre. Así que mira, aunque el Señor había tomado todos nuestros pecados y los había llevado a la cruz, todavía no había sido resuelto el problema del pecado. Aún no habíamos sido perdonados por Dios. Fuimos perdonados por Dios cuando Cristo subió y entró una vez y para siempre, dice el autor de Hebreos, Pablo, ¿cierto? Y ofreció la sangre, su propia sangre en el propiciatorio. Así que tenemos sangre derramada en la cruz y sangre ofrecida en el propiciatorio del cielo. Por eso Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no subo a ofrecer mi sangre, aún la obra no está acabada. Amén. Tremendo, ¿cierto? Así que nadie puede entrar sin sangre, ningún hombre. Y Jesús, como hombre, necesitaba abrir el camino para nosotros con su sangre. Amén. Por eso el verso 7 dice, no sin sangre. Mira, los ángeles no necesitan sangre. Ellos están
en el trono de Dios. Y ellos no necesitan sangre, pero los hombres sí. Amén. Aquí hay tres cosas en relación a la sangre. Lo que hizo la sangre, o la obra de Cristo, ¿verdad? Completa, mira. Hay tres cosas que nos habilitan a nosotros para entrar al cielo. Antes de esto, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz y subió y ofreció su sangre, entonces hay tres cosas que nos habilitan a nosotros. Primero, su sangre para entrar al cielo. Segundo, es que el camino está abierto, ya no está el velo. Cuando Cristo murió en la cruz, en el tabernáculo humano, en el tabernáculo terrenal, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo separados por un velo, ese velo se rasgó de arriba abajo. Amén. Y ese velo era el cuerpo de Cristo. Su cuerpo fue trastocado. Así que Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tú y yo tenemos que, cuando vamos al tercer cielo, entrar por la puerta que es Cristo. Amén. Aleluya. Así que mira, tres cosas que nos habilitan para entrar. La sangre, el camino abierto, porque el velo ya no está, y Cristo como sumo sacerdote que está vigente, operante en el tercer cielo, intercediendo por nosotros. Amén. Por eso Hebreos 4:16 nos hace esta invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. Así que la sangre, amados hermanos, tiene un poder propiciador. Propiciador. Mira, Romanos capítulo 3, del verso 23 al 25. Lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso Dios como propiciación? A Cristo. Amén. Por medio de la fe en su sangre. O sea que no solamente tú tienes y yo necesito tener fe en Cristo, sino también fe en su sangre, lo que la sangre ha hecho y lo que la sangre sigue haciendo para nosotros, hermano. Porque la sangre está vigente y la sangre habla y la sangre intercede y la sangre me cubre. Amén. La fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso siguiente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo. Mira el que está a tu lado, mira a tu alrededor. De manifestar en este tiempo. Mira el que está a tu alrededor. En este tiempo su justicia. Tú y yo, todos los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí se nos manifestó la justicia de Dios. ¿Cómo? Mediante la sangre de la fe en la sangre de Cristo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso habla de la fe en su sangre. Mira, primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el capítulo 4, pastor, verso 10,
Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Amén. Mira, propiciar o propiciación quiere decir aplacar la ira. Amén. Eso es. Cuando decimos sé propicio, ¿sí? O propiciación. La palabra propiciación es esto, aplacar la ira. ¿Sí? Aplacar la ira. Consiste en la ira de una persona herida. Cuando alguien es herido, ¿cierto? Se enoja, le duele. Y consiste en eso, la propiciación, aplacar la ira de una persona herida, amén, a la cual se le hizo una ofensa. Entonces, mira, cuando hablamos de que Cristo puso su sangre en el propiciatorio, estamos hablando de que la propiciación aplaca la ira de Dios para con el hombre. Lo único que satisface y hace que Dios perdone el pecado del hombre es la sangre de Cristo puesta en el propiciatorio. Amén. Por eso tenemos a Cristo en estos tres altares. Y mira, si tú puedes ver la foto, ¿puedes colocar la foto de nuevo, pastor? Mira, dentro de esa arca, ¿qué cosas hay? Está la ley, ¿cierto? La ley de Moisés, o la ley de Dios, en realidad. Y está también el maná escondido y está la vara de Aarón que reverdeció en el desierto. Pero fíjate, y cubriendo el altar está el propiciatorio y sobre el propiciatorio los querubines protectores. Amén. Así que el propiciatorio está entre la ley y la gloria de Dios. Porque esos querubines están ahí cubriendo la gloria de Dios. Pero en medio está el propiciatorio. Adentro está la ley y sobre el propiciatorio los querubines o la gloria de Dios, ¿cierto? Así que mira, piensa esto, el pecado hace perder la gloria. O sea, cuando el hombre falta a la ley de Dios, el pecado hace que el hombre pierda la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de la propiciación, se utiliza la palabra hilanterión en el griego, hilanterión. Pero esa palabra hilanterión habla de la propiciación, pero del lugar, mira de eso, de esa placa, del lugar. En el propiciatorio es donde se reúne Dios y el hombre. Es donde se encuentran Dios y el hombre, ¿verdad? Porque es allí donde Dios perdona el pecado del hombre. Así que es un punto de encuentro, el propiciatorio. Amén. Y cuando estos pasajes que acabamos de leer nos hablan del propiciatorio, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, nos está diciendo que Cristo es ese altar, el propiciatorio. Amén. Cristo es el propiciatorio. Amén. Hebreos 9:15. En este pasaje se utiliza para hablar de Cristo. Pablo está hablando de Cristo como propiciatorio. Mira, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se está refiriendo a Cristo y a la sangre que se coloca en el propiciatorio, y se está hablando de que Cristo es ese propiciatorio. Pablo está diciendo, Cristo es ese propiciatorio donde el Padre perdona nuestros pecados y une al hombre con Dios. Es el punto de encuentro del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Amén. Es donde se reúnen Dios y el hombre. Ahora, en Primera de Juan 2:2, mira qué interesante esto. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí la palabra propiciación es hilasmos. Así que mira, Juan y Pablo nos están diciendo que Cristo es el propiciatorio y es quien hace propiciación por nuestros pecados. Amén. No sé si me explico, pero Él es el propiciatorio y es quien es la planchuela de oro y es quien ofrece también su sangre. Es el que hace propiciación y es el mismo el propiciatorio. Toda la obra es de Cristo. Vuelvo a decir, Él es el propiciatorio y es el quien hace la propiciación al ofrecer su sangre. Porque mira, a la diferencia del antiguo pacto, eran los sacerdotes los que ofrecían, el sumo sacerdote, el que ofrecía la sangre, pero era la sangre de animales. Pero acá, y ellos lo tenían que hacer todos los años, una vez al año, ¿cierto? Una vez al año Dios se reunía con su pueblo y el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer no su sangre, sino la sangre de machos cabríos. Y untaba allí en el propiciatorio. Pero cuando Cristo murió y ascendió y ofreció su sangre, Él fue el cordero, Él es el propiciatorio y Él es la propiciación, el que hace la propiciación por nuestros pecados. Él es todo, hermano. Es todo. Y subió y hizo propiciación ya, no una vez para esperar el año siguiente, sino una sola vez, dice Hebreos, y para siempre, y quitó los pecados de todos los hijos, de todo el mundo, para siempre. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Así que Él es el propiciatorio y es el que hace la propiciación. Amén. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Y con esto concluyo. Acerquémonos pues confiadamente. Nos está llamando el Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos se acercan confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente? Porque el camino está abierto, el velo ya no está y Cristo con su sangre abrió el camino para todos nosotros. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, aquí hay 4 cosas. Y voy a partir por la última, mira. ¿Necesitábamos ser justificados nosotros? Sí, ya. ¿Justificados de qué? Mira, de la culpa. Amén. Claro. Así que la justificación es por la culpa del hombre. ¿Necesitábamos ser reconciliados con Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Pablo dice que nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Así que Pablo dice, tú y yo
Nosotros los que hemos creído somos como el parlante de Dios y Dios ha puesto en nosotros el ministerio de la justificación. Y dice Pablo, es como que si Dios interviniera por nosotros para llamar al mundo a la amistad con Él por medio de la sangre de Cristo. Así que tú y yo tenemos el ministerio de la justificación y de la reconciliación. Amén. Para reconciliar al mundo en Cristo. Por eso predicamos, hermano. Para que los hijos de paz se manifiesten y terminen esa enemistad con Dios y puedan hacerse amigos de Dios. Así lo dice Pablo, ¿no? En Romanos, que tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que mira, la justificación es por la culpa del hombre, la reconciliación es porque éramos enemigos de Dios, la redención porque nos habíamos perdido. Entonces Dios nos tiene que recuperar para sí. Qué linda es esta historia, ¿verdad? Aquel hombre que hizo un barco de madera, chiquitito, ¿verdad? Y lo talló y lo hizo y lo hermoseó y lo echó en el río y se le fue y se le perdió. Y nunca más lo encontró. Y un día, caminando por la ciudad, de pronto pasa por una tienda y ve que su barco estaba allí. Y lo tenían en venta en una vitrina. Y el hombre entró y dijo, ese barco es mío. Y el hombre dijo, no es suyo, es mío. Y él dijo, pero lo necesito, lo quiero recuperar. Y el hombre dijo, tiene que pagar el precio que cuesta. Y para recuperar ese barco que era de él, tuvo que pagar un precio. Cuando Dios nos creó, entonces le pertenecemos a Él por creación, porque Él nos creó. Pero el hombre se extravió de Dios, se perdió, fue echado de su gloria. Y luego, ¿qué hizo Dios? Nos compró con su sangre. Y eso se llama redención. Nos recuperó para sí mismo. Así que la redención nos habla de la recuperación de Dios, del hombre para Dios. Amén. Pero la propiciación fue hecha por causa del pecado. Así que tenemos el pecado, propiciación. Para la recuperación, la redención. Para la enemistad con Dios, la reconciliación. Y para la culpabilidad, la justificación de Dios. Amén. Y todo eso lo obtenemos en el trono de la gracia. Amén. El trono de la gracia en el Antiguo Testamento se le llama el propiciatorio. Al trono de la gracia. El propiciatorio. Amén. O como muchos lo han llamado también el asiento de la misericordia. Amén. Esto era el propiciatorio. Aquí se resolvía solamente el asunto del pecado. En el propiciatorio. Solamente el asunto del pecado. Así que cuando el sacerdote entraba una vez por año a ese lugar donde estaba esa planchuela con los querubines y ponía la sangre, era solamente para resolver el problema del pecado. No de la enemistad con Dios, ni de la justificación, ni de la redención, sino solamente para hacer propiciación. Amén. En el trono de la gracia. Ahora, la cruz, observa esto, la cruz llevó todos nuestros pecados, pero en el propiciatorio es donde se resuelve todo el problema del pecado. Con la sangre de Cristo. Ahora, escúcheme bien, es en el trono de la gracia donde se resuelven todos nuestros problemas. Amén. ¿Puede ponerse en pie? Es allí en el trono de la gracia es donde están todas nuestras soluciones. Todas. Amén. Mira, y guarda esto en su corazón, el perdón es para el pecador, ¿sí? El perdón es para el pecador. La misericordia, ¿para quién es? ¿Están acá? ¿Para quién es la misericordia? Porque el perdón es para el pecador, ¿no? ¿Cuántos han recibido ese perdón?
Pero la misericordia, ¿sabes para quién es? Para el necesitado. ¿Cuántos necesitan a Dios? Y el socorro, ¿sabes para quién es? Para el afligido. Amén. ¿Y qué dice este pasaje? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabes por qué nos podemos acercar? Porque hemos sido perdonados y su sangre abrió el camino. Y luego dice, para alcanzar misericordia. Amén. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el perdón es para el pecador, la misericordia para el necesitado y el socorro para el afligido. Allí está el propiciatorio. Pastor, ¿y por qué nosotros entramos entonces al trono de la gracia y no presentamos sangre? ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya tú no tienes que ofrecer nada, todo lo hizo Cristo. Él ofreció su sangre, su cuerpo fue molido ahí en el altar de sacrificio, fue crucificado. Conversábamos con Patricio el otro día. ¿Recuerda la película de Mel Gibson de Jesús? Lo que padeció ese hombre que hizo la película el que hizo el protagonista, ¿sí? El que hizo el papel de Jesús. Padeció muchas cosas, incluso me decía Patricio que tomaron el peso de la cruz, era el mismo peso que tuvo que cargar Cristo, y al hombre se le dislocó el hombro. Y cuando hicieron la escena de los azotes, no sé bien lo que pasó ahí. Claro, y le sacaron pedazos de su carne. Así que en parte el hombre padeció un poco lo que... Y pudo entender. Usted sabe que Mel Gibson es un hombre que es un creyente en el Señor, y es un hombre que hizo el protagonismo de Jesús también. Amén. Así que todo lo que Él padeció en su carne fue para llevar en su carne todos nuestros pecados. Pero luego Él tomó su sangre y la ofreció en el propiciatorio. Y es allí donde Él hizo propiciación. Siendo Él el propiciatorio, Él hizo propiciación por los pecados de todo el mundo, una sola vez y para siempre. Por eso nosotros podemos entrar confiadamente, porque ya no está el velo, el camino está abierto y ya no tienes que llevar sangre, porque es la sangre de Cristo la que abrió el camino para todos nosotros. Amén. Y es por su sangre que hemos recibido el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Levanta sus manos al cielo, dale gracias al Señor, porque la sangre es la cobertura más grande que tenemos. La sangre como cubierta. Por eso es necesario que tú y yo acudamos ahora en este tiempo, como lo hacía la iglesia antigua, hermano. Su sangre es poderosa. Su sangre habla por nosotros. Su sangre habla más fuerte que la sangre de Abel, pidiendo justicia. Por eso cuando el diablo nos acusa o levanta una causa contra nosotros, está su sangre cubriéndonos y hablando y pidiendo justicia y declarando la obra de Cristo que nos perdonó. Es su sangre. Dale gracias al Señor por su sangre. Si puede levantar sus manos por un momento y dile: Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa y hoy tenemos fe. Dígale: yo declaro que tengo fe no solo en ti, sino en tu sangre. Yo creo en el poder de tu sangre. Por eso Pablo habla de la fe en la sangre de Jesús.
Tenemos que volvernos a esa fe de la sangre de Cristo, a confiar, a creer en que su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos cubre. Por eso es importante la cobertura de la sangre, el que tú y yo estemos cubiertos por su sangre. Por eso, aunque parezca ridículo muchas veces, pero qué importante es cuando tú y yo vamos a algún lugar y tú dices: Señor, me cubro con tu sangre preciosa, porque yo confío y tengo fe en que tu sangre me libra. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor un momento. Dale gracias por su palabra. Bendice al Señor por su sangre.